Buenos días, quisiéramos compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios para presentar un mensaje de predicación del Evangelio. Y vamos a hacerlo leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1, la curación de un leproso. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Deseando que el Señor siga bendiciendo nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Para nuestra meditación queremos presentar este mensaje desde 3 puntos principales. Primero, la condición del hombre. Segundo, lo que fue la confesión de aquel hombre. Y tercero, la curación del hombre. Comencemos entonces con el primer punto, la condición de aquel hombre. La Biblia nos revela que la condición de este hombre es que era una persona enferma y su enfermedad era la lepra. Y la lepra es una de las enfermedades que es utilizada en las Escrituras como una figura del pecado y que indudablemente para los tiempos del Señor Jesucristo era una enfermedad muy temida por cuanto era incurable. Ahora, la lepra era una enfermedad infecciosa que se presentaba en la piel, al principio en forma de una mancha, pero que empezaba a convertirse en una herida, una llaga profunda, que atacaba también el sistema nervioso y que por eso producía mucho dolor al principio y después insensibilidad. La consecuencia era que la parte donde estaba la mancha de la lepra iba a empezar a descomponerse al punto de que en algunos casos se caía la piel. Era una enfermedad por demás repugnante y que no solamente eso, entre la nación de Israel traía consecuencias bastante tristes para aquellos que eran contagiados con esta enfermedad. Porque por el hecho de ser contagiosa, la persona tenía que ser separada principalmente de Dios, porque no se le permitía entrar al templo, y separado de los hombres, de la sociedad como tal. Por eso la persona tenía que ser excluida del pueblo, sacada, y él tenía que sí, por causa de su enfermedad, abandonar la familia y vivir alejado, mayormente en zonas descampadas, en desierto, y que cuando una persona se le acercaba, él tenía que vociferar: inmundo, inmundo, para así alertar a la persona que se estaba acercando y que ésta pudiera alejarse. Ahora, si era al contrario, si era el leproso que se quería acercar a una persona sana, entonces esta persona podía incluso apedrearle para alejarla, evitando así un posible contagio. Eso es en sí algunos detalles que se saben de la enfermedad, pero lo que más nos interesa es la aplicación que la palabra de Dios le da a la lepra como figura del pecado. Porque así como la lepra es una enfermedad que es mortal y que afecta al hombre trayendo todas esas consecuencias, de esa misma manera el pecado produce en el hombre una condición que le separa de Dios y que le expone a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces consideremos algunas de estas cosas para que podamos entender
que la condición de este hombre refleja de una manera bastante clara lo que es la condición del hombre en el pecado. Primero, la lepra era causada por una pequeña bacteria, y así es el pecado en el hombre. El hombre ha sido contaminado con el pecado. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La lepra se manifestaba con una pequeña mancha que iba creciendo en la piel. Así también el pecado se presenta como una pequeña mancha en el corazón, que a medida que va pasando el tiempo va creciendo y va así manifestándose en la persona lo que es la presencia del pecado. La Biblia nos dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero a medida que el hombre va creciendo, en esa misma medida el pecado se va manifestando en él y va creciendo, porque por cuanto es pecador, entonces empieza a practicar el pecado. Pero así el pecado también, como la lepra, la Biblia nos dice que la lepra era mortal, no tenía cura humana para los tiempos del Señor Jesucristo. Así también el pecado es algo mortal. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. También la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera que la otra cosa que podemos entender eso es que el pecado era incurable para el hombre. Así también nos dice las Sagradas Escrituras que ningún hombre puede curar el asunto del pecado. El pecado no puede ser limpiado por el hombre. El perdón de los pecados y la purificación de los pecados solamente se hace por medio del Señor Jesucristo. Es una obra divina. Y entonces en eso también encontramos nosotros una similitud que podemos comparar entre la lepra y el pecado. Ahora, esta situación de aquel hombre nos hace pensar, y es la figura que usa el profeta Isaías para describir la condición del pueblo de Israel. Él dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre, en el pueblo, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Sus heridas no están suavizadas con aceite. Entonces, eso representa claramente que Dios está usando la figura de la enfermedad de la lepra para aplicarla a la condición del hombre en el pecado. Y así nosotros queremos ayudarle a usted a entender cuál es la condición suya delante de Dios por causa del pecado. Por causa del pecado usted está condenado a la muerte. Por causa del pecado usted está separado de Dios. Porque era la experiencia más triste de un leproso, que él tenía que abandonar su familia, abandonar la sociedad y declararse inmundo. Cuando el sacerdote lo examinaba y veía la presencia y confirmaba que era lepra, viendo la presencia de la mancha, entonces él declaraba inmundo a aquella persona enferma. Así también usted tiene que entender que ante los ojos de Dios su pecado es como una inmundicia que no le permite estar en la presencia de ese Dios santo. Y aunque la mancha pueda ser pequeña o la mancha pueda ser grande, igualmente cuando se confirmaba que era lepra la enfermedad, la persona tenía que ser declarada inmunda. Y eso nos hace pensar que no importa la grandeza de su pecado. Quizás para usted su pecado es pequeño comparado con los pecados de otros, pero para Dios es inmundicia.
y como es inmundicia, no permite Dios que esté en su presencia en esa condición. Mire, así sea su condición la de que ha cometido un solo pecado, tenemos que decirle que ese solo pecado le separa de Dios y le impide entrar al cielo, porque en la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, porque Dios es santo. Ahora, eso queremos que usted lo considere como un primer punto de la lección en esta oportunidad. La condición del hombre por causa del pecado. El hombre condenado a la muerte, el hombre separado de Dios por causa de su pecado, y eso nos lleva a considerar la necesidad de un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así como la lepra no podía ser curada por métodos humanos, tampoco el pecado puede ser curado por métodos humanos. Le invitamos a que considere esta primera verdad y luego vamos a seguir con este tema pensando en la confesión de aquel hombre y luego entonces también la curación de aquel hombre. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.